bien sabido que la historia en su materialización, ya sea en documentos, objetos arqueológicos e históricos, son hoy en día un negocio de miles de dólares, una industria que se respalda en gran medida en el saqueo. La historia y la cultura material de nuestro país sigue siendo blanco de saqueadores, pero de cuello blanco, casas de subastas de prestigio, ladrones que se esconden detrás de la corrupción. No es de extrañar que todo elemento material que haya sobrevivido a la época mesoamericana, la conquista y la colonia sea producto de la fascinación y ambición. ¿Cuáles son estas casas de subastas que lucran con el patrimonio cultural? ¿Cómo se detectan estos robos a la historia de México? Si quieres saber más, quédate que aquí te contamos. Pero antes no te olvides de suscribirte al canal, activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo video. Yo soy Cristian Yogues. Y yo soy Cecilia Arriola. Bienvenido a Histofilia. Los documentos que han sobrevivido de tiempos tan trascendentes como la conquista del Nuevo Mundo son en sí mismos testigos de la historia. Por lo tanto, tienen un valor intrínseco incalculable por ser parte de la formación e identidad de muchos países, de todo un continente. Su cuidado y resguardo nos interesa e involucra a muchos. Sin embargo, hay otros tipos de intereses que residen en la idea de propiedad de objetos históricamente valiosos, cual si fueran objetos de lujo. Esta es la práctica de coleccionistas de arte precolombino y colonial, que lleva muchos años siendo el aval del saqueo cultural. Esto no es un problema menor, es un robo a la cultura, que en muchas ocasiones queda impune. Desde la llegada de los primeros españoles, sus batallas y encuentros bélicos con las múltiples culturas nativas, su choque cultural y la misma conquista de Tenochtitlan en 1521, así como la primera autoridad virreinal de 1535, fue un tiempo de grandes cambios que produjeron documentos del proceso. Una rica evidencia material como los generados por Hernán Cortés y sus relaciones y cartas, las cuales son piezas históricas muy valiosas que nos ayudan a comprender este interesante y complejo tiempo, sus acciones, estrategias y el contexto que rodeó la conquista del Nuevo Mundo. Estos años y sus personajes son sin duda una parte fundamental de la historia mexicana, debido al profundo cambio que implicaron. Su importancia es innegable, pues dio paso a la sociedad mestiza que en su mayoría hoy somos. Estos son documentos de gran valor histórico. El más antiguo es el conocido como Petición de los vecinos de la Villa Rica de la Veracruz, una carta dirigida al Cabildo de la Villa Rica de la Veracruz, con las firmas de casi 400 españoles que apoyaban a Cortés por sobre el gobernador de Cuba, Diego de Velázquez, como capitán general y justicia mayor en la conquista de la tierra. Esta petición, según los estudios del doctor en historia Rodrigo Martínez Barax, en conjunto con investigadores de España, advierten la importancia de este documento como evidencia de parte de la estrategia planeada por Cortés para deshacerse de los cargos que le había otorgado Diego de Velázquez y tomar los mismos cargos, pero por un cabildo de la Villa de Veracruz, independiente a la autoridad del gobernador de Cuba. Además, es el documento más antiguo que se haya escrito por españoles en nuestro país. El primer manuscrito en lo que después se convertiría en la lengua dominante en nuestro país. Data del 20 de junio de 1519. Estos documentos tempranos fueron redactados en momentos muy difíciles, en los que don Hernán aún no estaba cierto de cómo someter con apenas 500 soldados al imperio azteca, y sin embargo nos describe a un hombre muy confiado, en que al final lo haría y para quien lo primero era apartar a Diego Velázquez de su camino, algo que de no haber conseguido le hubiera dado otro cariz a la historia, señala el doctor Rodrigo Martínez. De esta envergadura son los documentos de la época, redactados por el conquistador. Muchos de sus manuscritos hoy están recopilados en el libro de Cartas y Relaciones de Hernán Cortés. La primera de las relaciones se encuentra perdida. Lo último que se sabe de ella es que estuvo en manos del secretario real del Consejo de Indias, Juan de Samano. ¿Qué habrá escrito Hernán Cortés en estas primeras impresiones dirigidas al rey Carlos V de España? ¿Cómo describía con sus ojos de conquistador y soldado las nuevas tierras?
a la población indígena, a las ciudades y al gran Tlatoani Moctezuma? Estas son palabras perdidas en los años. Sin embargo, hay muchas otras cartas que se conservan. El principal acervo sobre los documentos cortesinos es el que lleva el nombre de El Fondo del Hospital de Jesús, que es parte del Archivo General de la Nación. Este fondo reúne la documentación más antigua de estos años. Hoy tenemos acceso a ellos para responder muchas preguntas sobre el desarrollo de este episodio tan medular de la historia mexicana. Dato histofílico: en el año 2019, el Fondo del Hospital de Jesús, que contiene gran parte de la documentación de la época de la conquista y la colonia, además de documentos escritos, cartas del puño y letra de Hernán Cortés, fue reconocido como parte de la memoria del mundo por incluir expedientes considerados como raros, originales, únicos e irreemplazables. Este es un registro de una lista del patrimonio documental que ha sido aprobado por el Comité Consultivo Internacional y ratificado por el Director General de la UNESCO como elemento que cumple los criterios de selección del patrimonio documental considerado de importancia mundial. Pese a esto, este acervo de importancia no solo para los mexicanos y su historia, sino, como vemos, para el mundo, a través de este reconocimiento de la UNESCO, fue objeto de robo. El Archivo General de la Nación fue saqueado. De él se extrajeron documentos relacionados con Hernán Cortés y la época de la conquista y colonia. Este robo fue detectado cuando la casa de subastas Sean Galleries en Nueva York en el 2020 anunciaba una puja de una carta del año 1521, escrita por el mismísimo conquistador español Hernán Cortés, la cual estaba a la venta entre los $20,000 y $30,000, gracias a un grupo de académicos mexicanos y españoles que rastrearon este documento subastado y 9 más vinculados a Cortés, que de igual manera fueron subastados entre los años 2017 a 2020 por las casas de subastas en Nueva York y Los Ángeles, y las firmas británicas Bohams y Christie's. Se confirmó que estos documentos no estaban en el AGN. El historiador Javier Eduardo Ramírez López fue de los primeros en sacar a la luz este ultraje cultural. Posteriormente, la investigadora e historiadora María del Carmen Martínez Martínez, especialista en el estudio de Hernán Cortés, detectó que dichas cartas eran manuscritos tempranos del conquistador, que ella misma había consultado en el AGN. Algunos los había fotografiado durante su investigación, y por eso se pudo evidenciar que pertenecían al archivo. Es increíble que académicos e investigadores tengan entre sus actividades de investigación el rastrear en las casas de subastas estos movimientos y robos de documentos históricos. Estas prácticas, que atentan contra la conservación del patrimonio y la historia de México, son de lo más común. El robo cultural ha convertido a muchos académicos en investigadores, pero del tráfico ilegal del patrimonio del país. Esto, por supuesto, no es producto de una sola persona, es toda una organización ilegal solventada por la corrupción en nuestro país. Estas casas de subastas supuestamente legales no tienen ningún reparo de poner en venta la historia e identidad de muchos otros países, subastando documentos y objetos arqueológicos e históricos, vendidos al mejor postor. En el año 2020, la Fiscalía General de la República y el Archivo General de la Nación integraron una carpeta de investigación tras la denuncia del INAH en contra de las casas de subastas Swan, Christie's, Bonham y Nate Dead Sanders. De esta manera, se logró recuperar lo robado el 23 de septiembre del 2021 por la Secretaría de Relaciones Exteriores, cerca de 116 documentos desde el año 2006. Entre ellos, valiosos documentos como una carta de Hernán Cortés, 10 cartas de él y su nieto Fernando Cortés y un decreto de la reina Isabel. Sin duda, estos son invaluables documentos que cuentan una historia que aún nos interpela y nos sorprende. Coméntanos qué piensas al respecto. Y si el tema te ha gustado, sigue buscando historias, porque la curiosidad no acabó con el gato. Lo hizo más sabio. Vuelve a Histofila y no te pierdas el siguiente video. Suscríbete al canal, comparte con tus amigos y sigamos viajando juntos por la historia.